Por estas fechas se está resolviendo la huelga de guionistas en Estados Unidos, que estuvo motivada en gran parte por la irrupción de la inteligencia artificial en la escritura de guiones de películas y series. Esto podemos relacionarlo de alguna manera con las revueltas de 1811, en la que los luditas destruyeron cientos de máquinas tejedoras e hiladoras porque amenazaban su fuente de trabajo. Esto impulsó en ese tiempo la promulgación de una ley que castigaba con la pena de muerte la destrucción de máquinas tejedoras e hiladoras. Lord Byron, escritor y poeta británico, defendió la posición de los luditas en un encendido discurso en la Cámara de los Lores. Estamos hablando de los inicios de la era victoriana, conocida por su impacto significativo en la historia, tanto en el Reino Unido como en el mundo, por la industrialización, los avances tecnológicos, el desarrollo de la clase media y la moralidad ultraconservadora. También es conocida por las malas condiciones de los trabajadores y muchas otras rarezas para desenvolver momias, el mesmerismo y muchas otras rarezas que dan para hacer otro capítulo de podcast. Es en esta época cuando Lord Byron y Ana Isabella Milbanke, conocida como Annabella Milbanke, matemática y escritora inglesa, se casaron. De este desafortunado matrimonio nació Augusta Ada Byron, cuyo primer nombre se debió a la relación más que fraternal que tenía Lord Byron con su hermanastra. El matrimonio fue problemático y corto. Nunca su relación fue buena, y Lord Byron llegó a decir de Annabella: somos dos líneas paralelas que se prolongan hacia el infinito, una junto a otra, pero sin encontrarse nunca. Como una especie de poema matemático a propósito de la formación de su esposa. Annabella decidió abandonar la relación y alejarse de Lord Byron cuando Ada tenía solo un mes de edad, con escándalo, muy de jet set, muy de farándula. Y digo esto porque estamos hablando de personajes de alta alcurnia aquí. La razón principal que se cita de la separación es el comportamiento errático del poeta, que incurría en continuas infidelidades, su naturaleza inestable, autodestructiva y básicamente ser un pastel. También hay referencias que dicen que Lord Byron siempre recordó a su hija y se mantenía informado de sus progresos. Espero que los dioses la hayan hecho cualquier cosa menos poética. Ya es suficiente con tener a un necio así en la familia. Después de separarse de Lord Byron, Annabella se dedicó a criar a Ada, que ya no le decían Augusta por razones obvias, y se esforzó por proporcionarle una educación enfocada en las matemáticas y las ciencias. Fue una madre comprometida con el desarrollo intelectual y moral de su hija, y también comprometida con que su hija no conociera ni fuera como su padre. Por eso escondió el retrato de Lord Byron, que Ada pudo ver recién cuando tenía 20 años. Ada Byron pasó largos periodos de su niñez en cama, a causa de enfermedades y rodeada de libros y de juguetes mecánicos. Eran tiempos en que la medicina no tenía los avances de ahora. La terapia a base de sanguijuelas y la presencia posesiva de Annabella conformaron la personalidad de Ada, entre la enfermedad y el talento creador. Cuando tenía solo 12 años, Ada decidió estudiar el problema de cómo volar. Observó cómo están hechas las aves para diseñar las alas y comenzó a construir su propia máquina voladora usando cuerdas y poleas. Este gran proyecto nunca llegó a término. Fue interrumpido por la madre de Ada cuando supo que la niña estaba descuidando sus estudios por aquella manía de volar. Desde temprana edad, se lanzó al emocionante mundo del conocimiento como si fuera una aventurera en busca de tesoros, desafiando los estereotipos y a todos aquellos que creían que la única fórmula que las mujeres debían conocer eran las recetas de cocina. Vas a hacer la salsita especial, le pones miel, un poquito de vinagre, salsa de soja, ajo y un poco de ketchup. Por otra parte tenemos a Charles Babbage, un genio adelantado a su época, tan avanzado que la gente de su época lo veía como un auténtico showman de la excentricidad, el pionero del siglo XIX en un mundo que apenas entendía su genialidad. Incluso su propio padre le decía que era un bueno para nada. Cuando salió del college, hubiera estado mucho tiempo tirándole migas a las palomas en la plaza si no hubiera tenido una mente tan inquieta que le permitió participar en la creación de la Sociedad Astronómica.
la creación de la sociedad estadística, destacando también en otros campos como el cálculo infinitesimal, la criptografía, las matemáticas, la física, la astronomía, la geología, la economía, las estadísticas, la política. Inventó el oftalmoscopio y fue un pionero en calefacción central y la iluminación teatral. Dentro de sus actividades, él vio la necesidad de realizar cálculos de forma automática y sin errores, ya que en ese tiempo los cálculos de fórmulas se hacían a mano y se escribían en tablas que se podían consultar, como una planilla Excel, pero hecha a mano, entonces estaban llenas de errores. La geología. Por este motivo, Babbage estaba dedicando gran parte de su tiempo al diseño de una máquina que realizara estos cálculos, inspirado en parte por las tejedoras automáticas, las mismas que los luditas estaban rompiendo. A esta máquina la llamó máquina diferencial. Era conocido en el circuito social de Londres por sus tertulias, a las cuales asistían hasta 300 personas, lores vestidos de frac y damas con vestidos de brocado, con escritores, industriales, poetas, actores, estadistas, exploradores, botánicos y otros científicos. La palabra científico se estaba recién acuñando justo en esta época, y de hecho fue escrita por primera vez en 1834 en un libro de Mary Somerville. Algunos de los famosos que asistían a esas fiestas eran Charles Dickens, Darwin, Florence Nightingale, Michael Faraday, el duque de Wellington y Mary Somerville. En estas fiestas se desplegaban noches llenas de encanto, con una mezcla extravagante de bailes, lecturas, juegos y charlas magistrales, todo acompañado por un desfile de comida y copete. Los astrónomos colocaban sus telescopios como si fueran estrellas de rock en el escenario, mientras que los inventores presentaban sus artefactos, y el señor Babbage dejaba que los invitados juguetearan con sus ingeniosos autómatas. Lo más atractivo de estas fiestas era cuando Babbage mostraba su máquina diferencial, un monstruo mecánico enorme que estaba construyendo. El tipo la mostraba como si fuera un mago mientras hacía sus cálculos misteriosos. La máquina diferencial de Babbage, que era capaz de resolver ecuaciones polinómicas usando el método de las diferencias finitas, impresionaba a la gente de distintas formas, ya que era todo un espectáculo para ver. Se activaba con una manivela que hacía girar todo el sistema de engranajes. Fue en esas tertulias que Ada Byron conoció a Charles Babbage y comenzaron una relación intelectual de muchos años, en que ella era la estudiante entusiasta y Babbage era como su tutor. Poco tiempo después abandonó el proyecto para empezar a trabajar en un aparato aún más complejo llamado motor analítico. Esta máquina tenía el equivalente mecánico a lo que hoy sería una memoria y un procesador, así como la capacidad de interpretar instrucciones de programación mediante tarjetas perforadas, que incluía casi todos los principios lógicos y de la computación actual. Era una máquina revolucionaria, por lo que era muy difícil de entender por todos sus contemporáneos. Y estamos hablando de los años 1830. Esta máquina no pudo ser construida por completo por falta de financiamiento, pese a lo avanzado que llegó a estar su diseño. Babbage imaginó inicialmente que la máquina analítica era una versión actualizada de la máquina diferencial, pero su colaboradora Ada Lovelace, ahora con su nombre de casada, se dio cuenta de que la programabilidad de la máquina le confería una funcionalidad general y pasó mucho tiempo estudiando los principios lógicos y el funcionamiento de la máquina. Fue por eso que cuando Luigi Federico Menabrea publicó en francés un documento sobre la máquina analítica de Charles Babbage, se lanzó de cabeza a traducirlo al inglés, y cuando Babbage supo de esto, la animó a escribir además notas del traductor que se agregarían al final del documento de Menabrea. Ella se lanzó a la tarea como una poseída por el demonio. Estas notas, escritas entre 1842 y 1843, eran mucho más extensas que el propio artículo y contenían sus propias reflexiones y explicaciones sobre el funcionamiento de la máquina y su potencial. En sus notas, Ada Lovelace, a modo de ejemplo, escribió lo que se considera el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Su algoritmo es reconocido como el primer ejemplo de programación de computadoras. El amor de Ada por las matemáticas la hizo ver una gran belleza en la máquina analítica de Charles Babbage. Lovelace tuvo la habilidad de conectar lo lógico con lo científico y lo abstracto con lo metafísico, un concepto que ella llamó ciencia poética, y en sus escritos sobre la máquina, ella pudo explorar las implicaciones de este potencial. Fue su particular talento que le permitió ver lo que Babbage no pudo. Ada propuso dos conceptos de significado histórico:
El primero, que una máquina programable como el motor analítico podía hacer mucho más que resolver problemas matemáticos. Ella remarcó que esta máquina podía procesar no solamente números, sino cualquier cosa que pudiera ser representada con símbolos, como palabras, notas musicales o gráficos. O sea, ella fue una visionaria de la computación, en el sentido en que viviendo en una época que ni siquiera había energía eléctrica en las casas, ella, en su imaginación, pudo ver lo que iban a hacer los computadores modernos. Se dio cuenta que iban a poder ser utilizados para escribir, para hacer música, para hacer arte. El segundo concepto importante fue que, sin importar qué tan versátil una máquina pudiera ser, nunca sería capaz de pensar. El motor analítico no tiene pretensiones de crear nada. Puede desarrollar cualquier cosa que sepamos cómo decirle qué hacer, pero no tiene el poder de anticipar ninguna verdad ni relación analítica. Tenía claro que el ser humano debía proveer la imaginación y la creatividad. Más tarde, a este concepto, Alan Turing le llamó la objeción de Lady Lovelace. Ada escribió un ensayo sobre la imaginación. La imaginación es la facultad descubridora por excelencia. Es la que penetra los mundos invisibles que nos rodean, los mundos de la ciencia. Es la que siente y descubre lo que es, lo real y lo que no vemos, lo que no existe para nuestros sentidos. Aquellos que han aprendido a caminar en el umbral de los mundos desconocidos, por medio de lo que comúnmente se denomina, por excelencia, la ciencia exacta, pueden entonces con las hermosas alas blancas de la imaginación esperar elevarse aún más en lo inexplorado en medio de lo cual vivimos. En resumen, y como conclusión, Ada Lovelace, con su formación matemática y poética, fue capaz de alguna manera de vislumbrar que en algún momento los programas de computadores iban a ser usados para crear arte. Y no solamente eso, sino que también postuló que la imaginación y la creatividad son facultades propias del ser humano. Extendiendo el argumento, las máquinas nunca realmente van a llegar a pensar. Finalmente, relacionarlo con las declaraciones de Seth Rogen, actor y guionista de Hollywood, respecto a la utilización de la inteligencia artificial en la creatividad. Creo que la idea de que la inteligencia artificial escriba cosas es espeluznante, y el hecho de que parezcan estar insistiendo en ello es aún más espeluznante. Tendría que darle mucha hierba a esa cosa para que escriba buenos guiones. Todas las formas de contacto para dejar tus comentarios y fuentes de información usadas en este capítulo las puedes encontrar en www.patreon.com/elefantes en la azotea. Gracias. Elefantes en la azotea.